Buenas noches, mi nombre es Emir, y hace un año había llegado a un barrio en busca de una nueva vida. Pensé que la vibrante cultura y la energía de Tepito me envolverían y me darían un nuevo comienzo. Pero algo en el aire siempre me pareció diferente, como si las calles tuvieran secretos que no estaban dispuestos a revelarse. Yo antes de todo esto vivía en Puebla, pero como había tenido varios problemas ahí, porque era un lugar pesado y porque había tenido problemas con mis hermanos y mis padres, era necesario salirme de ahí. Decidí mudarme y que lo mejor era Tepito, que es un barrio parecido en el que seguramente podría sentirme como en casa. Además, uno de mis viejos amigos me había dicho que había conseguido trabajo por allá, así que pensé que fue la mejor opción. El barrio me pareció fascinante. Todo era barato y normalmente siempre había fiestas, por así decirlo, pues la gente siempre iba a bailar o a tomar algunas cervezas. Como no estaba muy acostumbrada, me pareció bastante divertido. También algo distinto me sucedió una noche. Mientras caminaba por las calles oscuras y estrechas, caminé hacia mi casa. Había mucho ruido y la gente me saludaba, aunque era nuevo. Algo raro llamó mi atención mientras pasaba por una de las calles solitarias, en donde ya casi no habían personas, porque ya habían recogido todos los puestos, y de un momento a otro noté una sombra que parecía moverse a mi lado. Era como si hubiera salido de la nada. Volteé rápidamente, pero mi sorpresa fue que no había nada. Sacudí la cabeza, atribuyéndola a mi imaginación. Sin embargo, la sensación de ser observado persistió. Era como si alguien me mirara desde las sombras, pero la verdad, después de tantas cosas que había vivido, era raro que le tuviera miedo a algo. No le di mucha importancia y seguí con mi camino. Antes de llegar a mi casa me encontré con mi amigo. Le dije que ya estaba rentando un departamento, y también que si quería acompañarme para cenar. Me respondió con un sí. Cuando llegamos a mi departamento me puse a preparar unas quesadillas. Mi trabajo era básicamente ser mandadero. Iba por las cosas que me solicitaban los vecinos y reparaba algunos autos que se quedaban parados. Era algo que sinceramente no me daba mucho dinero, pero podía vivir al día, pagar mi renta y estar tranquilo, sin lujos, pero estaba bien. Así que mi amigo me dijo que de pronto me conseguiría algo mejor para que ganara un poco más. Después me preguntó que si cómo había estado mi semana últimamente. Me pareció extraño que me hiciera esa pregunta, pero lo dejé pasar. Él me dijo que en el departamento que yo estaba rentando espantaban, que eran algunos mitos, pero que aún así tuviera cuidado. La verdad, a mí no me importó eso. En mi antiguo barrio veía cómo robaban casas, inclusive otras cosas peores, así que les tenía más respeto a los vivos que a los muertos. Pero la verdad es que en las siguientes semanas, una extraña inquietud creció en mi cabeza. Empecé a notar patrones extraños, objetos fuera de mi departamento, ruidos sutiles en la noche y en ocasiones la sensación de que alguien más estaba ahí conmigo. En mi cuarto tenía un espejo que no había llevado yo, sino que ya estaba en el lugar cuando llegué. De vez en cuando escuchaba como si alguien tocara el vidrio desde dentro. Mi mente intentó explicar cada incidente, descartándolos como coincidencias o trucos de la mente, pero lo más profundo de mí, algo me decía que había algo más, algo que no podía ignorar. Un día, mientras exploraba los mercados abarrotados de Tepito en busca de antigüedades, vi un pequeño puesto atendido por un anciano de mirada sabia. Sus ojos parecían haber visto más de lo que yo podía imaginar jamás. Con mucha curiosidad me acerqué, además de que era mi oportunidad para ver si quería algún mandado. El anciano me miró como si ya supiera por qué estaba allí. Sus arrugados labios se curvaron en una sonrisa amigable mientras hablaba. Me dijo que ya había visto a muchos como yo, jóvenes que habían sufrido mucho en el pasado, pero con esa mirada de búsqueda y asombro. Me dijo que tuviera cuidado en dónde me adentraba en ese barrio, ya que Tepito tenía sus secretos y algunos de ellos no deberían ser perturbados por nadie, y que si llegaba a ver algo, escuchaba algo extraño, simplemente lo ignorara, pero que principalmente debía tapar el espejo que tenía en la casa. La verdad, sus palabras me dejaron perplejo. No entendía cómo era posible que supiera dónde vivía o qué tenía en mi cuarto. Pensé que simplemente eran coincidencias y que aquel viejito estaba loco. Pero antes de que pudiera hacerle pregunta relacionada a lo que me dijo, desapareció la multitud y un pequeño niño ocupó su lugar. Esa noche, mientras me acurrucaba en mi cama, su advertencia llegó a mi mente. Me levanté de mi cama y miré alrededor, tratando de convencerme de que ahí no había nada. Una verdad de que todo el mundo sabe es que ese barrio tenía una reputación sombría, marcada por la violencia y el crimen y la lucha constante por la supervivencia, pero también cuentos más oscuros,
leyendas transmitidas de generación en generación, historias de espíritus atormentados que vagaban por las calles de Tepito. Después de eso, pasaron algunas noches, hasta que algo cambió mi perspectiva. Ocurrió cuando volví a casa después de un largo día de trabajo. Las luces de los puestos ya se estaban apagando. Era un día entre semana y cerca de mi casa ya no había mucho movimiento, y las sombras se extendían más allá de lo normal. El aire estaba cargado con una tensión que no podía explicar. Al llegar a mi casa me di cuenta que algo estaba fuera de lugar. La puerta estaba entreabierta y mi corazón empezó a latir con fuerza. No recordaba haberla dejado así. Mi mente rápidamente pensó en algún ladrón que hubiera entrado. Tomé lo primero que vi para darle una golpiza a quien estuviera dentro. Empujé la puerta lentamente y entré. La casa estaba en penumbras, apenas iluminada por la luz de la luna llena. Prendí la luz y al dar un vistazo me di cuenta que todo estaba en su lugar. Mas sin embargo, una sensación estaba en todo el lugar. Quien quiera que fuera, tendría una lección por estar perturbando mi hogar. Me estaba preparando mentalmente para golpear al responsable, pero después de revisar cada centímetro de mi hogar, que por cierto no era muy grande, me di cuenta que en realidad no había nadie. A lo mejor alguien había entrado y al no encontrar nada de valor, se marchó con las manos vacías. Mi teoría parecía tener sentido hasta que cuando estaba a punto de cerrar la puerta de mi cuarto, escuché algo que me dejó perplejo. Era como si algo muy pesado se hubiera caído. Abrí la puerta rápidamente y busqué si había algo. Abrí rápidamente la puerta para ver si estaba el ladrón que yo pensaba, pero no había nadie. Sin embargo, noté algo muy extraño. Era como una mancha de sangre en el piso, justo frente al espejo. La mancha era pequeña pero notoria, un rojo oscuro que contrastaba con la blancura del piso. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica para esto. Tal vez el ladrón había tenido un pequeño accidente, tal vez una herida leve, pero sin embargo, el temor comenzó a subir desde lo más profundo de mi estómago, porque en realidad la mancha parecía provenir desde dentro del espejo. Me arrodillé para inspeccionarla con detalle y mi mano temblorosa se acercó para tocarla. Cuando mis dedos entraron en contacto con la mancha, una sensación de frío intenso se apoderó de mí. Mi piel se erizó, pero lo que más me aterró fue lo que sucedió después. La mancha comenzó a extenderse lentamente, salía del espejo como si tuviera vida propia, y entonces el piso estaba cada vez más lleno de sangre. Como se los comenté al inicio, normalmente le temo más a los vivos que a los muertos, pero esta vez el miedo me invadió por completo. Intenté retroceder, pero mis piernas se sentían como si estuvieran ancladas al suelo. Mi mirada quedó fija en el espejo, mientras la mancha seguía su avance. De pronto la sustancia roja comenzó a tomar forma en el espejo. Una figura borrosa y oscura emergió lentamente, tomando contornos humanos. El miedo me invadió por completo, mientras veía que una figura se formaba en el espejo. No podía apartar la mirada, aunque mi mente gritaba que lo hiciera. La figura finalmente se formó por completo y mis ojos se encontraron con una figura sombría, con ojos vacíos y una sonrisa retorcida. Era una imagen que helaba la sangre y su presencia emanaba malicia pura. Mi respiración se volvió superficial y rápida mientras sentía que el pánico me arrastraba hacia un abismo oscuro. La figura en el espejo comenzó a moverse, sus extremidades retorcidas se alargaban y parecía romper las leyes de la física. Se estaba acercando a mí, pero no se movía en el mundo real, solamente en el reflejo. Era como si esa cosa viviera dentro del espejo y estuviera intentando salir para hacerme daño, y con todo el miedo encima, tomé lo que tenía entre mis manos, por si esa cosa llegaba a salir del espejo, pudiera yo defenderme. Fue entonces cuando volví a ver al espejo y vi algo retorcido que jamás olvidaré. Incluso hasta el día de hoy, tengo pesadillas con eso. En el espejo podía ver esa misma figura, pero ahora con más claridad. Sus extremidades eran enormes y su cara tenía la forma de un huevo. Vestía una camisa roja y encima un overol. Era un ente siniestro. Jamás imaginé ver algo así. De la nada esa cosa se acercaba a mi reflejo y comenzaba a acuchillarme en el pecho. La verdad estaba muy aterrado, ya que no sabía qué era eso. En eso miré que mi reflejo comenzó a gritar, pero no salía ningún sonido de su boca. Solo veía cómo se le iba la vida, hasta que quedó completamente paralizado en el suelo. En ese momento perdí el conocimiento. No pude soportar verme a mí mismo siendo asesinado. Pasaría el tiempo, no sé cuánto exactamente, pero cuando recuperé el conocimiento me levanté del suelo confundido. De hecho pensé que había sido solo un sueño, que nada había sido real, pero me di cuenta que mi camiseta estaba manchada de sangre. Entonces supe que todo había sido real. Tapé el espejo con una sábana, limpié rápidamente el piso y me acosté a dormir, no sin antes prenderle una vela a la Virgen de Guadalupe.
pidiendo que no volviera a sucederme algo así. Mi mente estaba llena de confusión y terror y no pude dormir en toda la noche. Alrededor de las 4:30 de la mañana me levanté y salí a preguntar a los alrededores si necesitaban mandados, y también fui con quienes ya me daban trabajo todos los días. Toda la mañana tuve demasiado trabajo y entonces pasé por el mismo puesto de antes, donde estaba aquel viejito anteriormente, pero en su lugar estaba de nuevo un niño. Le pregunté por el señor y el pequeño me dijo sorprendido que no conocía a ningún viejito, que él vivía con su madre y quien siempre estaba en el puesto era él. Esta noticia me cayó como balde de agua fría, porque yo estaba seguro de que había visto un anciano en ese lugar. Sin más, simplemente le di las gracias al niño, y cuando estaba a punto de seguir caminando, alguien me tocó el hombro. Era una pequeña viejita, que a pesar de que ya estaba grande, se sentía muy fuerte. Tenía los labios pintados de rojo y unas trenzas sujetadas por un listón. Creí que quería algún servicio de mandados, pero no. Me preguntó mi nombre y luego me dijo que había escuchado lo del viejito del puesto y que quería hablarme de eso, pero debía ser en un lugar tranquilo porque había mucho ruido. Tenía desconfianza, pero terminé aceptando. La verdad me daba mucha curiosidad saber quién era ese señor. Caminé unas cuantas cuadras con la viejita hasta que llegamos a su casa. Comenzó preguntándome qué había dicho ese viejito y cuándo había sido. Yo le conté lo que sucedió y ella se quedó pensando. También me preguntó que en dónde vivía. Ya cuando le dije la dirección, ella simplemente puso sus manos sobre su boca, preguntándome que si había vivido algo paranormal ahí. Me dio la confianza de contarle lo que había pasado en el espejo, y al terminar, ella tomó mi mano. Me comenzó a contar del por qué me había sucedido esto. Comenzó relatando que cuando ella era joven, existió una señora a quien llamaban la bruja de Tepito. Ella vivía en la misma casa que yo, y además no estaba sola ya que se había casado, que según las palabras del pueblo, logró seducirlo con sus hechizos. Pasarían algunos acontecimientos en la casa cuando la bruja y su esposo tuvieron algunos problemas. Aquella mujer tomaría venganza por su propia mano, ya que su esposo le había sido infiel. Se podrán dar una idea de lo que sucedió, así que omitiré lo sucedido. Pasarían años y nadie habitaría esa casa, pues decían que en el espejo seguía ahí, y por ende también el ente maligno de la bruja. Me quedé totalmente sorprendido, y le pregunté a la señora qué podía hacer para que aquel ente no me hiciera daño. La viejita me respondió que la única manera era salirme de esa casa. Le agradecí bastante y me fui decidido a dejar esa casa. Le pregunté a mi amigo que si podía quedarme a dormir en su casa, y simplemente me dijo que sí. Pero cuando llegó la noche, yo llegaría a mi departamento por un poco de ropa, y cuando entré a mi cuarto, miré algo que me dio mucho miedo. El espejo estaba completamente roto y el piso lleno de sangre. Era como si aquellos entes hubieran escapado del espejo. Salí corriendo de ahí directo a la casa de mi amigo, quien me preguntó qué estaba pasando. Él me escuchó, pero sentí que no me creyó. Ya que estaba más tranquilo, intenté dormir, pero algo me tocó el hombro. Estaba oscuro y pensé que quizás era mi amigo, pero no. Cuando abrí mis ojos, me di cuenta que era el hombre de las extremidades gigantes, quien abrió su boca tratando de hacerme daño, pero grité muy fuerte hasta que mi amigo llegó corriendo a la sala. Me preguntó qué estaba pasando y de por qué del grito. Yo no pude responderle, ya que estaba en shock. Mi amigo, al verme en ese estado, se quedó a dormir conmigo en el sillón. Sabía que el ente había salido del espejo y ahora me perseguiría para siempre. Al día siguiente fui a mi casa y saqué lo más que pude de ahí. Para mi buena suerte no era mucho, todo cupo en una maleta. Dejé todo así y grité a la nada para que me dejara en paz. Yo gritaba que yo no tenía nada que ver con esa bruja, que ya no existía y yo no quería tener ningún tipo de problemas. También me puse a rezar a la Virgen para que me protegiera de todo. Después de eso tomé un autobús de regreso a Puebla y viví un tiempo con mis padres. Después de eso no volví a saber nada sobre el ser de las extremidades largas, pero sabía en el fondo que esa cosa seguía suelta por ahí. Me siento culpable, aunque me han dicho que no lo soy, por dejar salir esa cosa del espejo y dejarla suelta por las calles de Tepito, aunque prefiero que esté suelto a que acabara conmigo. Ya lo había visto en el reflejo y jamás lo olvidaré. Actualmente pienso que la Virgen de Guadalupe me salvó la vida. Actualmente vivo en otra ciudad de Puebla y tengo un mejor trabajo. De vez en cuando llamo a mi amigo de Tepito para saber cómo está, y quien en repetidas ocasiones me ha dicho que había tenido la impresión de que algo o alguien lo vigilaba en su propia casa. También he soñado de vez en cuando con aquel viejito que trata de advertirme de que algo malo está cerca.
Aunque si le soy sincero, tengo mucho miedo de encontrarme nuevamente con el ser de las extremidades largas, quien perturba mis sueños y a quien una vez escuché decir que no se cansaría hasta encontrarme.